Muy buenas tardes a todas y todos los directivos que nos acompañan el día de hoy en este webinar de esta tarde, a los docentes, docentes tutores, tutoras, ¿no? A nivel nacional, que están el día de hoy también en este webinar, ¿no? Y bueno, y el público en general que también se está haciendo presente a este espacio virtual, ¿no? El día de hoy vamos a presentar pues el uso del cuaderno de trabajo y la presentación, perdón, y el uso y planificación del cuaderno de trabajo de tutoría Es Amor lo que siento, una guía pues para prevenir la violencia de género en el enamoramiento en las y los adolescentes. Entonces, vamos a dar inicio a este webinar, ¿no? Un espacio muy interesante que tiene por objetivo pues fortalecer algunas capacidades en las y los directivos para pues poder trabajar esto con las y los estudiantes y prevenir la violencia de género que se da en esta etapa del enamoramiento en las y los adolescentes. Entonces, para dar inicio, vamos a dar las palabras de bienvenida y para ello voy a dar pase a nuestra directora de la de la Dirección de Educación Secundaria, la maestra Giovanna, quien nos va a pues dar sus palabras de bienvenida. Adelante, directora. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Yanira. ¿Se me escucha? Sí, muy bien, directora. Bien, gracias. Estimados directivos, docentes, coordinadores de tutoría, reciban la más cordial bienvenida a este evento virtual a nombre del Ministerio de Educación. Para nosotros es importante que podamos tener este espacio que nos permite reflexionar que como sector no somos ajenos a una problemática que también presenta nuestro país. Y esa es la violencia basada en género, hecho que no solo afecta a la población adulta, sino que también afecta a nuestros estudiantes adolescentes, considerando que el alto índice de violencia de género en el Perú alcanza también a la población adolescente, considerando que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables indica que el 15% de mujeres entre los 15 y 19 años han sufrido de violencia por parte de su pareja. Es decir, en ese sentido, nosotros podemos observar que no solo los adultos sufren o padecen por esta problemática, sino también las parejas adolescentes o jóvenes. Manifestándose de diferentes maneras esta violencia, ¿no? Es así que muchas de estas manifestaciones, ya sean violencia física, psicológica, sexual y por qué no decir económica, muchas veces se dan en nombre del amor. Pero lo lamentable es que se justifican este tipo de violencias como si fuese una situación normal, y es por ello que es necesario abordar esta problemática para prevenir situaciones de violencia en la adolescencia. De la misma manera, es importante fortalecer las conductas de una convivencia armoniosa, estableciendo relaciones saludables y en respuesta a ello y a las políticas públicas en las cuales el Ministerio de Educación tiene compromisos seriamente establecidos para atender esta problemática. Es que nosotros a través de este espacio virtual se propone este recurso, este material. Es Amor lo que siento, guía para prevenir la violencia de género en adolescentes. Resaltando siempre ese valor esencial, fundamental que cumple todos los docentes en nuestro país, quienes vamos planificando esas sesiones con mucho amor para nuestros estudiantes, en este caso adolescentes. Bien, a mí sí me abordan muchos sentimientos cuando hablamos de la tutoría. Una tutoría que debe ser abordada desde todas las aristas, desde el rol que nosotros como docentes cumplimos en una institución educativa. Entonces, una vez más, motivo a cada uno de ustedes a continuar con esa labor preventiva. Entonces, sin mayor preámbulo y con mucho entusiasmo, les doy una vez más una cordial bienvenida, esperando que saquemos el máximo provecho a este espacio. Un abrazo a la distancia.
Bienvenidos. Gracias, gracias directora, muy bonitas sus palabras. Y sí, justamente pues el día de hoy vamos a trabajar cómo se va a usar esta guía, cómo se debe estar usando esta guía, cómo se planifica. Y sí, pues la tutoría, justamente usted ha dado el punto, la tutoría es el espacio oportuno para poder desarrollar este recurso, ¿no? Y sobre todo también para poder orientar de una manera bastante cercana, bastante afectiva con las y los estudiantes. Muchas gracias, lindas palabras, director. Bien, entonces, vamos a dar inicio ya y para ello quería mencionarles pues que este espacio va a tener 3 bloques. Vamos a ver, vamos a contar con un primer bloque donde vamos a hablar un poco, donde voy a presentar un poco las características que tiene esta guía, qué contiene, ¿no? Para qué público está dirigido. Asimismo, también algunos aspectos también un poco para que tengan de por qué es que estamos, por qué es que el Ministerio de Educación, que ya también lo dijo la directora, es que también se está proponiendo este recurso. Y luego vamos a tener un segundo bloque donde vamos a dar pase también a la colega Violeta Suta, quien nos va a hablar pues ya la parte de la planificación, el uso, la planificación de este recurso, donde a través de la tutoría y sus estrategias se va a implementar o se debe implementar, porque seguramente ya lo están implementando, pero no está de más dar esos alcances a las y los docentes, directivos que nos acompañan el día de hoy, para que tengan pues más recursos y ustedes puedan seguir fortaleciendo sus capacidades y ustedes sean los efectos multiplicadores pues en nuestras escuelas. Muy bien, entonces, Joseph, por favor, o Violeta, disculpa, me pueden seguir pasando a la siguiente diapositiva porque esta primera parte pues lo voy a abordar yo. Ya el objetivo, como les mencioné hace un momento, pues esta guía o este recurso también, como ya lo mencioné, es Amor lo que siento, pues tiene el objetivo, y este espacio en general tiene el objetivo, pues de fortalecer capacidades de las y los directivos, docentes, coordinadores de TOE, docentes en general, los tutores, las tutoras que nos acompañan, para pues trabajar, ¿no? Y promover, ¿no? El uso adecuado, ¿no? En las y los estudiantes, ¿no? La guía es Amor lo que siento, pues es un recurso muy interesante y ahora vamos a hablar justamente de ello. Por favor, Violeta, la siguiente. Muy bien. Entonces, para dar inicio, Joseph, ahí sí te pediría que por favor, igual pediría también al público que está atento a este espacio. Para dar inicio, vamos a comenzar con ver un pequeño video, ¿no? De 1 minuto, donde a partir de ello vamos a ir explicando sobre este documento que está muy interesante y sobre todo muy llamativo para las y los adolescentes. Violeta, de repente deja de compartir, o Joseph, no sé si lo vas a compartir el video, por favor. Esta es la historia de la amiga de un amigo. Sandra era una chica tranqui y buena onda, y siempre le gustó Mario. Después de un tiempo, al fin se hicieron enamorados, y ella sentía que eran almas gemelas. Al inicio las cosas estuvieron muy bien, todo era genial. Pero luego de un tiempo, todo empezó a ponerse raro. Mario no era el chico que creía conocer. Le empezó a molestar casi todo de ella, que salga con sus amigos, su manera de vestir, sus pasatiempos, y a veces la avergonzaba frente a todos. En el colegio, todos estaban muy preocupados por Sandra. Ya no era feliz con Mario, pero creía que él era su media naranja, el amor de su vida. Son muchos los mitos sobre el amor. Es mi media naranja, va a cambiar porque me ama. Amar es entregarse totalmente. Si me cela es porque me quiere. Pero la verdad es que el amor no es así. Y es importante que conozcas cómo estas falsas ideas disfrazan la violencia de amor. Bien, bien, acabamos de ver justamente pues un extracto, ¿no? De un video que justamente nos habla de cómo se manifiesta la violencia en las y los adolescentes. Y más en esta etapa, ¿no? Suele surgir en la etapa del enamoramiento, como pueden haberse dado cuenta maestros, maestras, pues la violencia de género no es ajena en nuestra población adolescente y es por ello justamente este espacio el día de hoy. Si recordamos un poquito lo que acabamos de ver, ¿qué está pasando en la relación de Sandra y Mario?
¿Qué está pasando? ¿Qué estará pasando? ¿Será una relación afectiva saludable lo que están viviendo Sandra y Mario? ¿Mm? Estas preguntas lo dejo para reflexionar, ¿no? Porque a partir de ello también es un poco la secuencia de lo que vamos a ir conversando más adelante, porque la idea es que tengamos claro, ¿no? Que la violencia de género no solamente es un asunto que le compete a los adultos, también nos compete a nosotros como maestros, como maestras, para poder justamente trabajar con nuestra población adolescente. Entonces, dejo esta reflexión de preguntarnos si lo que acabamos de ver en el video será una relación afectiva saludable, no lo es. Entonces, justamente estos aspectos son los que contiene puntos de reflexión, contienen esta guía. Siguiente, Violeta, por favor. La siguiente, Violeta. Bien, entonces, ¿qué es la violencia de género? Aquí es importante, antes de ir a la guía, es importante pues que tengamos en cuenta que la violencia de género pues es toda acción basada pues o conducta, ¿no? Basada en su género que causa pues muerte, puede causar daño, sufrimiento, ¿no? Ya sea físico, ya sea sexual, ya sea psicológico, a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y ojo, no solamente a la mujer, también puede ser, también porque hablo de género, también puede ser causada hacia el varón. Por otro lado, también esta violencia, por lo general, pues, se ejerce también, como dicen, ¿no? Obviamente, se ejerce contra las mujeres, pero sin embargo, la violencia, como ya lo acabo de mencionar, no solamente puede ser vulnerada hacia las mujeres, sino también, pues, puede ser también hacia los varones. Por otro lado, también en determinados se puede desarrollar también esta violencia porque pues existen determinados estereotipos de género, determinados estereotipos de géneros basados pues sobre las masculinidades, ¿no? Lo que se dice, cómo debe comportarse una mujer, cómo debe comportarse un hombre. Entonces, eso de alguna manera pues ha hecho o hace, ¿no? Que esta violencia se siga dando, por lo que también pues se extiende hacia los hombres. Siguiente, por favor, Violeta. Bien, la violencia de género también, pues, la violencia de género también, pues, se da según el Plan Nacional contra la Violencia de Género, en MIN 2016, pues existen diversas modalidades de violencia de género. Tenemos la violencia que se da en las relaciones de pareja, que es justamente lo que estamos hablando ahora. Tenemos el feminicidio, que también es justamente el extremo, ¿no? Cuando se presentan o hay indicios de violencia, la trata de personas también con fines de explotación sexual, el acoso sexual, el hostigamiento sexual y la violencia por orientación sexual, y entre otros. Son algunas modalidades también de violencia de género que se presentan. Siguiente, por favor, Violeta. Bien, así como existen las modalidades que yo lo acabo de mencionar, en este marco de estas modalidades también existen los tipos de violencia. Está la violencia física, la violencia psicológica, como acabamos de ver ahorita en estas láminas que estoy presentando, que también son láminas que ustedes van a poder observar en este recurso, donde vemos, pues, por ejemplo, una historieta de cómo se presenta la violencia física, ¿no? Que es más un tema más, como su nombre lo dice, físico, es el maltrato corporal, es la acción donde tanto el chico o la chica puede vulnerar hacia la persona, ¿no? Con golpes, con cachetadas, con maltratos, obviamente, donde termina, pues, lastimando a la persona físicamente, su integridad. Cuando hablamos de violencia psicológica, pues, estamos hablando, pues, de insultos, estamos hablando de chantajes, estamos hablando de humillaciones, ¿no? Por ejemplo, también como vemos en la imagen, ¿no? Acá la chica le dice, el chico le dice a la chica, ¿con esa falda vas a salir? ¿No? O sea, como que está humillando, ¿no? La forma de vestir de su enamorada. Entonces, esa es una forma también de demostrar, ¿no? La violencia psicológica. La siguiente, por favor, Violeta. Otro tipo de violencia también en el marco también justamente de este plan nacional, también se habla de la violencia sexual. Y la violencia sexual, pues, suele darse cuando hay tocamiento sin el consentimiento de la persona. Por ejemplo, que como vemos en la imagen acá, es una pareja de enamorados que están caminando y de pronto pues el chico le toca una parte del cuerpo de la chica y la chica pues no le gusta y le dice que no le toque. Entonces, esa es una forma también de acción de violencia que también se da de tipo sexual. Otros ejemplos podrían ser también cuando, por ejemplo, también de repente, que también hoy en día vemos a través de las redes sociales, ¿no? Que mandamos de repente hasta mensajes tipo obscenos, ¿no? Donde estamos vulnerando la sexualidad de la persona.
Violencia económica, la violencia económica también es otro tipo de violencia, también en la cual pues es la acción en la cual la persona la persona que padece este tipo de violencia pues se puede ver afectada, ¿no? En sus recursos económicos que tiene. Por ejemplo, ¿no? Acá en el caso de adolescentes puede pasar que, como lo dice el ejemplo acá, salen una pareja de enamorados y de pronto pues la chica no quiere seguir en ese mismo lugar y le dice que ya se va. Pero el chico quiere quedarse. Ah, bueno, si tú te vas, tú verás cómo te vas, ¿no? O sea, como que hay un tema de afectación, ¿no? Porque de repente quizás este chico pues se siente con poder porque de alguna manera invitó a la chica y de repente la chica no tiene recursos y pues se coge de eso para poder pues vulnerarla, para poder vulnerarla, poder violentarla, ¿no? Y hacerle ver pues que ella como que sin él, porque él tiene de repente el dinero, sin él ella no puede hacer cosas. Entonces, son tipos de violencia que se dan, ¿no? Y que como lo acabo de presentar, no solamente se da en adultos, también se dan en adolescentes público justamente objetivo con las cuales estamos trabajando en las escuelas. Siguiente, por favor, Violeta. Bien, existe una data que también me parece muy bueno y muy loable que la directora lo haya mencionado, porque sí, pues efectivamente, la violencia se da pues eh, justamente en la población adolescente también. Hay un 15%, hay un alto porcentaje de 15% que se presenta en adolescentes entre 15 y 19 años, ¿no? Según en enero y junio del 2021, los centros de emergencia mujer pues registraron 10.299 casos de violencia sexual. De estos, el 94.01% fueron casos de violencia contra las mujeres y el 67.93% de las mujeres víctimas tenían entre 0 y 17 años. Este es otro dato también, ¿no? Además del que ya lo mencionó también la directora, ¿no? Entonces, es importante por ello, estas cifras nos dicen y nos llaman la atención del por qué tenemos que trabajar esta temática y sobre todo ir a la prevención, ¿no? En nuestras escuelas. Siguiente, Violeta, por favor. Bien, siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, en ese sentido, es importante tomar en cuenta, pues, que, ¿no? Tenemos normativas o políticas públicas de prevención de la violencia de género que nos dicen, pues, de alguna manera nos dan la pauta, nos dan los lineamientos para poder no ser ajenos a este tema. Y por el contrario, ¿no? Tenemos los lineamientos de tutoría y orientación educativa, la 212, tenemos los lineamientos de educación sexual integral y tenemos otros marcos normativos como la Política Nacional de Igualdad de Género entre hombres, de igualdad de oportunidades, perdón, entre hombres y mujeres. Tenemos también la Ley 27558, Ley del Fomento de Educación de Niñas, Niños y Adolescentes Rurales. Tenemos la Ley 33 14 también ley para prevenir y sancionar el acoso, y así tenemos una infinidad de normas que también nos avalan para poder hacerle frente a esta temática. El currículo nacional, de alguna manera, como marco general, como sector, recordemos que hoy en día tenemos 7 enfoques y uno de los enfoques es el enfoque de igualdad de género, enfoque que nos ayuda justamente para poder trabajar y transversalizar este enfoque, ¿no? En toda la escuela, en los diferentes estamentos, espacios y en nuestras diferentes acciones. Siguiente, por favor. Entonces, es así que era muy oportuno que el día de hoy presentemos y más que presentemos es como que hacer recordar que tenemos este recurso, porque es un recurso que ya se viene implementando desde el 2017 con una primera versión que se llamaba Me amas, no me amas, y en el 2019 se volvió a hacer una revisión con ajustes, obviamente, y se denominó Es amor lo que siento. Y así ha venido reeditándose y tenemos pues hasta el 2022 seguimos manteniendo el mismo nombre a este recurso y como les digo, recordemos, más que presentar, creo que es recordar que tenemos un recurso valiosísimo al cual tenemos que darle un buen uso. Entonces, como se pueden dar cuenta, la guía o el recurso, cuaderno de trabajo, es este que está saliendo ahorita en la pantalla, que se está visibilizando. Es un recurso que está dirigido para estudiantes de quinto de secundaria, que tiene por objetivo, pues, que las y los adolescentes autorreflexionen y reflexionen con sus compañeros, amigos, amigas, docentes, familias, sobre las formas de construir y valorar las relaciones afectivas armoniosas, libres de violencia, así como, pues, a tener en cuenta que es mejor prevenir y afrontar asertivamente situaciones de conflicto a través de la comunicación, el respeto y la empatía. Siguiente, por favor, Violeta.
Este recurso, este cuaderno de trabajo, es un material que tiene 11 temas, que nos presentan 11 temas muy llamativos en el sentido de que está hecho con un lenguaje dirigido a los adolescentes de quinto de secundaria. Presenta autorreflexiones, como ya lo acabo de mencionar, donde el estudiante puede reflexionar de acuerdo a la temática y de esa manera también poder sensibilizarse, concientizarse, ¿no?, de que es mejor prevenir. Uno de los temas, por ejemplo, se habla de me estoy enamorando, mitos sobre el amor, tenemos el tema 3, violencia en el enamoramiento, la escalada de la violencia, el ciclo de la violencia, el consentimiento, nuevas tecnologías también, porque también hoy en día la violencia también se da a través de las redes sociales, a través justamente de esta virtualidad que nuestras y nuestros adolescentes viven hoy en día. Tenemos también el amor en el ciberespacio, el amor y el desamor también, y algunos servicios de orientación, ¿no?, y consejería de ser necesario poder utilizar. Entonces, esto es básicamente lo que quería hablar en esta primera parte sobre este recurso, y ahora voy a dar pase a Violeta Suta, quien nos va a hablar pues sobre el segundo bloque, y ella ya nos va a enseñar un poco más sobre el tema de el uso y esta planificación a través de la tutoría y orientación educativa. Adelante, Violeta. Gracias, Yanira. Muy buenas tardes, estimados especialistas, directivos, docentes que el día de hoy nos acompañan. Como acaba de mencionar Yanira, este tema es muy importante y es álgido en nuestra sociedad. Por ello, como parte integrante de este Comité Nacional, nosotros, el Ministerio de Educación, da una respuesta a través de esa estrategia del material que acaba de presentar Yanira respecto a lo que es la prevención de la violencia de género en los adolescentes, porque tal como lo mencionó en las estadísticas, podemos observar que cada día con mayor frecuencia se observan casos de violencia en jóvenes, incluso de muy corta edad, ¿no? De muy corta edad, que son niños. Y por ello, dentro de toda esa estrategia se trabaja la prevención a través del cuaderno que les acaba de mencionar. Bueno, ya de aplicarles cómo planificar, cómo hacer uso de este material, vamos a hablar un poquito de qué es prevención. Sabemos que los adolescentes, las y los adolescentes están expuestos a una serie de situaciones que los ponen en riesgo. Diversas situaciones, ¿no? Consumo de alcohol, el embarazo, la trata de personas, etc. Esto de la violencia de género es una de las situaciones que también se ve que los afecta cada vez con mayor frecuencia. Entonces, desde la tutoría, como lo mencionó esa directora, trabajamos lo que es la prevención de estas situaciones de riesgo. Pero, ¿qué entendemos por prevención? Son aquellas medidas que se ponen en marcha, en este caso desde la escuela, para que un problema que sabemos que existe no aparezca en nuestros estudiantes. O si aparece, que se evite lo más posible las consecuencias o que se evite el inicio del mismo, ¿no? Entonces, prevenir, ¿qué significa? Anticiparse, adelantarse para que algo que no queremos que pase, no ocurra, efectivamente, ¿no? Que no suceda. Y para ello vamos a trabajar algunas estrategias, tomando en cuenta dos aspectos muy importantes para trabajar cualquier tipo de prevención, estimados colegas. Tenemos que tomar en cuenta esos dos aspectos. Uno de ellos es el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Cuando desarrollamos habilidades socioemocionales, fortalecemos las capacidades de nuestros estudiantes para enfrentarse a cualquier problema. Les va a servir como una herramienta, como tener un escudo para luchar contra los posibles riesgos que puedan aparecer. Y lo otro que vamos a trabajar, además de las habilidades socioemocionales, es la percepción de riesgo. Entonces ahora un poquito más vamos a ampliar cada uno de esos aspectos que les estoy mencionando. ¿Por qué trabajar las habilidades socioemocionales? Primero, porque al trabajar las habilidades socioemocionales, mejoramos las condiciones de vida, no solamente por el tema de prevención de todas las situaciones que les acabo de mencionar, sino porque es un aspecto netamente formativo
para la vida, para la formación integral de la persona. Tener habilidades socioemocionales nos permite poder sentirnos bien con nosotros mismos y también interactuar apropiadamente con los demás. Promueve nuestra salud mental, nuestro bienestar personal y también tiene que ver con el desarrollo ético. Aspectos muy importantes para la vida del ser humano. ¿Y dónde podemos trabajar estas habilidades socioemocionales? Justamente es en la escuela. En la escuela es un espacio propicio para poder desarrollar esas habilidades. Obviamente, este aprendizaje no empieza en la escuela, empieza en el hogar. El hogar es el primer espacio donde el niño, y bueno, más adelante el adolescente, desarrolla esas habilidades. Gracias a lo que observa en la familia, a los mensajes que recibe de sus padres y de su entorno. Va desarrollando ciertas habilidades que le va permitiendo sentirse bien, aprender a autoaceptarse, valorarse, generar empatía, aprender a comunicarse de forma asertiva con los demás, etc. Lo aprende en el hogar. Y en la escuela se fortalece estas habilidades, ¿no? Y para ello, nosotros justamente pensando en esa necesidad de fortalecer esas habilidades socioemocionales, desde el Minedu se ha elaborado un kit que le llamado Desarrollo de Bienestar Socioemocional, que justamente uno de sus elementos es un programa de habilidades socioemocionales que está al alcance de todos y todas las maestras del Perú, ¿no? Y que lo pueden encontrar en la página web del Ministerio. Y esta sería la base para trabajar, como les digo, cualquier tipo de prevención, incluyendo esta que estamos hablando el día de hoy, que son justamente, la prevención de la violencia de género. Si trabajamos en la chica, en el chico, lo que es la autoestima, lo que es la autovaloración, cuando trabajamos resolución de conflictos, trabajamos la comunicación, saber escuchar, saber decir, etcétera, vamos a disminuir también estas situaciones de riesgo que estamos hablando. Van a aprender, tanto chicas como chicos, a aprender a interactuar de forma adecuada, no solo con el entorno, ya sean de sus pares o adultos, sino también cuando formen una pareja. Van a saber decir la palabra precisa, van a saber a decir no cuando no les gusta algo, porque han aprendido a valorarse, ¿no? Van a aprender a saber que cuando existe un conflicto, la cosa no termina allí, porque a través de la comunicación se pueden resolver los conflictos. Entonces, les sirve de mucho aprender las habilidades socioemocionales, como digo, para la vida. Y como no, también el día que quieran formar una pareja. Bien, ese es un aspecto importante. Les invito a que ustedes en la página web de tutoría puedan encontrar estos materiales que les va a servir. Hay materiales desde inicial, para primaria, por ciclos, y para secundaria también por ciclos, para que los maestros puedan trabajarlo con sus estudiantes. Bueno, esto es con respecto a las habilidades socioemocionales. El otro aspecto que les mencioné es la percepción de riesgo. Como dice Pastor, es un proceso cognitivo, es un proceso psicológico que descansa en la información de cada persona, que cada persona tiene acerca de las cuestiones como contextos, objetos, etcétera, y le agrega un juicio de valor. Aquello que significa mayor riesgo, menor riesgo, según lo que observa, ¿no? Y cómo percibimos justamente a través de nuestros sentidos, de los ojos, de los oídos, y eso pasa por un proceso mental donde el ser humano analiza para darse cuenta que estos aspectos le pueden hacer daño o no. Y en nuestra vida vamos a encontrar diferentes situaciones de riesgo. Con respecto a la prevención de la violencia, por ejemplo, vamos a encontrar algunas situaciones de riesgo que a veces es imperceptible porque es aparentemente tan naturalizado que no nos damos cuenta que es un riesgo. Por ejemplo, los famosos micromachismos, ¿no? Donde en detalles tan pequeños, como el hecho, como el que mencionó mi compañera Yanira, pero mi amor, ¿por qué sales con esa falda tan cortita, por ejemplo, ¿no? O no te queda bien que te pintes demasiado, con la cara limpia se te ve muy linda, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta que es son mensajes que quieren, de alguna manera, hacer cambiar nuestro pensamiento y más adelante nuestra actitud.
actitud o un comportamiento que la otra persona no desea para nosotros, ¿no? Porque posiblemente esté poniendo en riesgo su seguridad o eso es lo que cree. Entonces, a veces no nos damos cuenta que esos mensajes son tan subliminales, tan tenues, pero que con el tiempo se van asentando en nuestro comportamiento y que termina convirtiéndose al final en un hecho de dominación, ¿no? Hacia la otra persona. También tenemos los mitos del amor. Aquí en la página ustedes pueden observar por ejemplo, dos mitos, que es, por ejemplo, uno que es el amor es contarlo todo, otro que dice, los celos son señal de amor. Por ejemplo, son mitos, ¿no? Que muchas personas, así como hay muchos, por supuesto, pero que muchas personas, sobre todo en la adolescencia, se cree que es cierto, ¿no? Y solamente son mitos, porque amor, ¿no? Obviamente, ustedes saben, como adultos, no es contarlo todo. Cada persona tiene un espacio personal que hay que respetar, ¿no? Si yo no deseo contarlo todo, es algo que yo lo guardo para mí, no, a menos que esté haciendo daño a la otra persona. Igual, los celos tampoco no son señal de amor, ¿no? Los celos son señal de inseguridad, por ejemplo. Pero cada uno de esos mitos tendría que tener pues todo un análisis, ¿no? De que para profundizar y poder conversarlo amigablemente con los estudiantes, plantearles cuáles son esas situaciones que son mitos y otras que puedan ser realidades, ¿no? Entonces, lo importante es que como adolescentes identifiquen que esos mitos existen, son mensajes que han venido pues año tras año durante todas las culturas alimentándose y que al final podemos creer que es cierto, ¿no? Y de alguna manera va a incidir en la violencia de género. Bien, y ahora también otro riesgo son la violencia en las redes sociales, que nosotros tenemos mucho conocimiento respecto a esto, porque termina siendo un espacio de sujeción, de dominación y de violencia, ¿no? Por los mensajes que se comparten en las redes y también por el chantaje que podría existir a través de ello o la captación también de chicas, de chicos a través de temas que son muy llamativos, ¿no? Y que terminan cayendo de repente en las manos de personas inescrupulosas que lo que hacen es, por ejemplo, la trata de personas o seducción, ¿no? En el ciberespacio. Vamos a ver, ahora que ya conocemos un poco mejor este material, que ya Yanira les explicó cuáles son todos esos temas que abarca este material tan bonito, vamos a ver cómo lo podemos usar, así rápidamente. El material, como ustedes saben, lo que debe hacerse primero es que cuando el material que ya llegó a las escuelas, ojo, y seguramente ya ustedes hasta lo han distribuido, me imagino, a los estudiantes, ha llegado solamente para los chicos de quinto secundaria, la cantidad necesaria, porque de acuerdo a la matrícula que tenemos en la escuela, de acuerdo al CIAGIE y toda la información que existe aquí en el ministerio, se calcula el número de estudiantes a nivel nacional, ha llegado a todas las escuelas a nivel nacional de educación secundaria, y alumnos matriculados en quinto secundaria. O sea, en otras palabras, es para la promoción. La escuela, al recibir este material, lo que debe hacer es distribuir a los estudiantes de quinto secundaria y los tutores trabajarlos en la hora tutoría. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan el material, ¿no? Y si por A o B no ha llegado a la escuela, tendrían que solicitar a la UGEL qué ha pasado, porque tenemos conocimiento aquí que ya se llegó a la UGEL. Entonces, ya hemos hecho las indagaciones respectivas y sí ha llegado a todas, ¿no? De repente algunas escuelas no lo hayan recibido, pero sería muy raro, ¿no? Pero igual, en caso que haya pasado, tendrían que indagar en la UGEL. Bien, una vez que ha llegado a la escuela, el Comité de Gestión de Bienestar, ¿no? Liderado por por el director y el coordinador de tutoría, convocan una reunión de trabajo colegiado para que todos los maestros y maestras puedan conocer el material, ¿no? Lo puedan mirar cuántas páginas tiene, los temas que trae, reconocer su uso, etcétera, ¿no? Y sobre todo para analizar la importancia de trabajar la violencia de género, de repente partiendo de las estadísticas que hay en la localidad, en la región, de casos de parejas adultas incluso, ¿no? Que han sufrido violencia de género, incluso hasta feminicidios, como lo mencionaron. Pero también puede ser que en la misma escuela se hayan presentado casos, ¿no? De chicos o chicas que han vivenciado esta triste experiencia de violencia. Entonces, pueden hacer un análisis
de cómo afecta a las personas estas situaciones, no solamente la estadística, sino cómo los afecta y qué se puede hacer al respecto. Lo ideal sería trabajar en todos los grados, claro, dosificando la información que vamos a dar a los estudiantes de acuerdo a su edad. Sin embargo, el material está pensado para chicos de quinto de secundaria, porque como que ya se van de la escuela, están preparándose para formar familias, y lo que queremos es formar integralmente al ser humano, ¿no? Dotarle todas las herramientas para que viva una vida exitosa, que tengan bienestar personal, familiar, de pareja, ¿no? Lo que queremos en los estudiantes es que cuando salgan de la escuela formen hogares bonitos, ¿no? Tengan éxito en sus profesiones, les vaya bien en la vida. Eso es lo que queremos como maestros siempre, ¿no? Entonces, esta es una de las herramientas que el chico va a llevar para la vida. Entonces, revisemos todos los maestros de primero a quinto, conozcamos el material. Siempre en cada escuela se deja 3 o 4 guías de más para que los maestros lo puedan revisar, para que lo puedan conocer, lo puedan trabajar si lo desean con otros grados. Pero claro, hay la diferencia es que no lo van a repartir los alumnos, solamente lo van a conocer, ¿no? Y este material debe estar al alcance de todos los maestros en el centro de recursos de la escuela o biblioteca, ¿no? Dependiendo. Entonces, una vez que hemos trabajado en equipo, hemos conversado, hemos conocido, hemos analizado las estadísticas, lo siguiente sería conocer los temas y entre los profesores de quinto de secundaria, ya trabajando específicamente con la promoción, seleccionar los temas que vamos a trabajar este año. Puede ser 1 o 2 experiencias de aprendizaje dependiendo el tiempo, dependiendo también el análisis que hayan realizado de la necesidad de ese trabajo, ¿no? Entonces, elijan, acá hay 12, 13 temas para escoger, elijan uno de ellos o 2 de ellos, dependiendo cómo lo van a trabajar. Pónganse de acuerdo cómo van a abordar el tema, cómo va a ser la ruta, porque lo pueden trabajar en equipo, ¿no? Una ruta, una experiencia de aprendizaje y tutoría para poder trabajar el tema, ¿ya? Por ejemplo, que en la reunión de trabajo hayamos decidido trabajar los mitos del amor, ¿no? Los mitos del amor en las relaciones de pareja, que para que los estudiantes conozcan, ¿no? Cuáles son esos mitos, como decía, como un nombre de ejemplo. Entonces, en este caso, primero revisamos la teoría, que dice que es un conjunto de creencias socialmente compartidas sobre la naturaleza del amor, pero que así como sucede en otros mitos, son engañosos, ¿no? No son realidad. Entonces, luego que ya conocemos un poquito la teoría, miramos más, ¿no? Por ejemplo, acá hay un mito que dice, amar es entregarse totalmente. Incluso en la imagen que tenemos en el material, van a ver que dice, él es todo para mí, ¿no? Y muchas personas piensan que realmente la persona que aman es todo, ¿no? Ya no existe más, no existe familia, trabajo, etcétera, ¿no? Estudios, no hay nada. Entonces, y por pensar solamente enfocar su mirada en una sola dirección, entonces terminan, si pasa una ruptura, un desengaño, etcétera, a ver, las consecuencias suelen ser muy tristes, hasta fatales, ¿no? Porque las personas no están enfocando su mirada en un solo objetivo. Pero pues, así como este ejemplo, hay otros ejemplos, ¿no? Con imágenes para que el profesor con sus estudiantes pueda reflexionar, pueda analizar, ¿ya? ¿Cómo lo abordamos pedagógicamente? Primero, analizamos el significado del mito. Preguntamos si lo han escuchado, en quién lo han escuchado, dónde lo han escuchado, etcétera, ¿no? Y luego reflexionamos por qué creen que es un mito, por qué decimos que es un mito, ¿no? Entonces, a partir de lo que ellos nos dicen, se ayudan a reflexionar. No es bueno que el maestro les diga la respuesta, ¿no? Sino que se genere en el espacio, en el estudiante, los estudiantes, ese espacio de reflexión, ¿no? Para que luego el maestro ya luego profundice el tema y se arribe a ideas fuerzas. Entonces los chicos, claro, ¿no? Yo lo había escuchado, no lo había pensado de esta manera, entonces sí, pues es así como hemos quedado, ¿no? En el grupo, como hemos llegado a esas ideas fuerzas, ¿no? Ideas centrales. Una vez que ya hemos analizado y hemos arribado a las ideas centrales, entonces ya podemos establecer compromisos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de los mitos, a conocer de repente más mitos que no están en el libro, porque todo tampoco no está, y de repente analizar ya por mi propia cuenta, ¿no? Porque es un mito y
y evitarlo, ¿no? Evitar seguir pensando en lo mismo. Y es más, ¿no? Otro comienzo podría ser también conversar con mi familia, con mis amigos, mis hermanos, sobre estos mitos, ¿no? Para que ya vayan superando esas ideas que no son precisamente las más adecuadas. Hay otro ejemplito, por ejemplo, otro tema, dice violencia en el enamoramiento. Te quiero solo para mí, solo para mí. Nadie puede mirarte, nadie puede conversar contigo, no puedes salir con la familia, con los amigos, porque, ¿no? Se genera toda una situación de violencia, no siempre física, ¿no? A veces puede ser verbal, puede ser psicológica, que igual duele, igual nos afecta. No, pero lo importante es que el estudiante perciba ese riesgo, ¿no? Lo que hablábamos de percepción de riesgo, que perciba que lo que está pasando no es natural, no es normal. Y por ello, trabajamos lo que decimos la percepción de riesgo, justamente para que identifique, esto es un mito. Esto es un tema de violencia, ¿no? De repente no nos hemos dado cuenta, pero gracias a este material nos vamos dando cuenta que esto existe, ¿no? Entonces nosotros revisamos el material, nos damos cuenta que hay una parte, por ejemplo, para esta parte, este tema, una parte, acá hay unas imágenes que nos ayudan a reflexionar, pero lo más rico es que al final hay un espacio para la reflexión, preguntas para que el estudiante, por ejemplo, con el tutor pueda trabajar, ¿no? Analizar en grupo, puede ser por grupos, puede ser que lance la pregunta a todo el grupo de estudiantes del aula, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema de Carlos? ¿Qué opinan de los argumentos de Carlos para que Sandra no converse con Javier? Etcétera, 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 ¿no? Y el estudiante al final en su libro puede escribir cosas, ¿no? Que le diría a Sandra si de Sandra fuera su amiga, porque en la imagen ha observado de que Carlos se pone celoso porque la enamorada está hablando con su amigo, ¿no? Y le inventa cosas que no son. Entonces, él, ¿no? Ya viene el tema de compromiso, de ir más allá solamente de compromiso conmigo mismo, o buscar solamente mi bienestar, ¿no? No, yo no voy a dejar que eso me pase, porque ya sé que esto está mal, ¿no? Que los celos es un tema de violencia también, sino que voy más allá, ¿no? Sino que hago yo por el otro. Entonces acá, por ejemplo, se da un espacio para que el estudiante pueda pensar, crear, ¿qué mensaje yo le puedo dar a Sandra si ella fuera mi amiga? Para que ella no pase el tema de violencia, ¿no? Para que ella supere esa situación. Entonces, miren qué bonito es el material para que puedan, no solamente, como le digo, reflexionar sobre su propia vivencia, sino también comprometerse con su entorno. Bien, ya hemos seleccionado, digamos, 2, 3 temas o un tema, dependiendo de nuestro tiempo también, porque a veces tenemos en la planificación ya otros temas, y a veces no podemos trabajar todos, pero por lo menos una experiencia de aprendizaje, de tutoría con este tema, ¿no? Y les voy a dar un poquito el ejemplo de cómo lo vamos a incorporar en nuestro plan tutorial de aula. Ya ustedes saben que este es el modelo del plan tutorial de aula, tenemos un esquema, ¿no? Donde podemos ver los objetivos, datos generales, cogemos diagnóstico, etcétera, y acá organizamos todas las estrategias de la tutoría y lo aterrizamos en un cronograma. Ya a continuación les enseño el cronograma. El cronograma, ese es un ejemplo, obviamente, no quiere decir que está completo, acá todavía falta completar hasta diciembre, ¿no? Además de otras actividades de tutoría, he colocado, yo soy tutora, estoy interesada en trabajar con mis estudiantes de quinto y secundario este tema. Entonces me ha impresionado, me ha impactado y creo que debo trabajar los mitos del amor, porque yo veo que mis estudiantes tienen ciertas creencias que yo quiero que que cambien, que reflexionen sobre esos temas. Y también quiero que se den cuenta que existe la violencia en enamoramiento. Muchos creen que no, que es una etapa muy linda, muy hermosa y que no hay violencia, ¿no? Entre enamorados. Cosa que no es cierto porque cada vez se ve que hay más situaciones de dominación y violencia, incluso desde que son muy jóvenes. Entonces yo decido trabajar una experiencia sobre mitos de amor de 3 sesiones, de 3 actividades, ¿no? Entonces acá lo he planificado para fines de junio y parte de julio. Y para ahí nomás, ahí que está ya fresca la cosa, voy a trabajar también violencia en enamoramiento las 3 últimas semanas de julio. Este es un ejemplo, como le digo, ustedes tendrían que adecuar a su horario lo que ya tienen planificado para el año, ¿ya? Entonces, estimados colegas, ahí tienen el material, tienen todo lo necesario para poder trabajar el tema, ya va a depender de ustedes. Ahora, además de la tutoría grupal, también es importante reconocer de que tenemos que trabajar la tutoría individual, porque a veces conversando con los estudiantes pueden surgir algunas inquietudes
en grupo, obviamente lo vamos a responder en grupo, pero habrá también situaciones personales, individuales, que el estudiante no va a querer decirlo ante sus compañeros porque obviamente tiene vergüenza. Entonces nos va a pedir seguramente un espacio para poder hablar con nosotros sobre ese tema que le está inquietando y quiere saber si es o no es. Entonces le damos ese espacio, a eso le llamamos tutoría individual, ¿no? Entonces cuando le damos esos minutos valiosos para el estudiante para escucharlo. Pero no solamente trabajamos con los estudiantes, sino vamos a trabajar con las familias. Y voy a correr un poquito, porque estamos con el tiempo, creo. Entonces, ¿qué tomo en cuenta para trabajar el material? Bueno, el maestro tiene que ser dinámico, ser entusiasta, ¿no? Y ser flexible para adaptar el lenguaje de acuerdo al contexto, de acuerdo a las características de los estudiantes. No todos los chicos son iguales. Los chicos digamos, de una región van a ser diferentes a otros hablan abiertamente sus cosas, otros son más recatados, tienen un poco de vergüenza expresar lo que siente. El maestro tiene que adaptarse a las características del estudiante, ¿no? Saberlos escuchar y hablarles de una manera apropiada, con mucho respeto a sus sentimientos y emociones, obviamente, ¿no? Y lo importante es ser claro y concreto en los mensajes que emite, para que no haya confusiones, ¿no? Por ello, el docente debe leer con anticipación el material y, si es posible, buscar mayor información para que no digamos algo que no debe ser y dar la orientación pertinente. Bien. Sí. Entonces, con respecto a la familia, solamente comentarles, estimados colegas, de que lo que hemos trabajado en el aula, en forma grupal y en forma individual, debemos reforzarlo en el trabajo con las familias. Una reunión con la padre de familia, aprovechando la reunión de aula, o de repente como jornada de trabajo con el Comité de Gestión de Bienestar, trabajar ese tema para que lo que trabajemos en el aula no se contradiga con lo que trabaja en la familia, ¿no? Para que juntos, familia y escuela, promovamos el bienestar de nuestros estudiantes. Muchas gracias, muy amable.